Gracias, presidente. Saludar al señor Premier y al ministro de Justicia que nos acompaña. Yo voy a tener dos ponencias, dos posiciones, señor presidente. Como bien lo ha dicho la congresista Salgado y congresistas que estuvieron en el anterior debate, antes que tuviéramos la presencia del Premier y ministro de Justicia, acá tenemos la fuga de un personaje que ha tenido un seguimiento meses, señor presidente. Un seguimiento y interceptaciones telefónicas de video, entrando acá, yendo a comer acá, a algunos hoteles, de toda su vida. Pero cuando se destapa el personaje realmente repudiable que era, y que conformaba una mafia organizada que le ha hecho tanto daño a nuestro país, a nuestra moral, a la institución que representa, nadie lo siguió, presidente. Yo pensé que hoy me iban a venir a decir qué pasó. Esas personas que le estaban haciendo seguimiento, ¿quién le dijo ya no lo sigas? Señor presidente, para recorrer hasta por donde ha salido el señor Inostroza, Tumbes, son más de 1.400 kilómetros, presidente. Al margen que estábamos en un proceso electoral, yo he viajado esta ruta, no sé, 50 veces, presidente. Mínimo, señor presidente, me han parado 3 veces o 4 veces, hasta Piura, que son 1.000 kilómetros. Como lo dijo el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, o sea, era un personaje tan mediático que, mire, ni Careca, creo que dijo el congresista, ya era tan famoso como el señor Inostroza. Entonces, acá queda claro, presidente, de que hay una desidia por las instituciones que tenían que estar vigilantes que este personaje, para empezar, no saliera del país, que eso era la orden que tenía. A mí me gustaría pensar de que el Premier y el ministro de Justicia y el ministro del Interior, que ha tenido la hidalguía de poner su cargo a disposición y el presidente aceptarlo, sepan que es no salir del país. O sea, definitivamente a mí me hubiera gustado que lo capturen, pero si no hay la orden, no lo puedes capturar. El ministro ha dicho algo correcto, hay que respetar el debido proceso. Si el señor no tenía orden de captura, nadie puede exigir que lo capturen. Pero sí, presidente, a través de usted al Premier y al ministro de Justicia, y que bueno, no está el ministro del Interior, él no podía salir del país. Y eso es lo que ha hecho. ¿Y qué? ¿La responsabilidad es el Congreso? Y ahora viene eso, presidente. Yo quería mi participación especialmente para defender a la institución a la cual quiero y respeto y que he llegado acá por el voto popular, sin robarme un voto, sin robarme el curul a otra persona, señor presidente. Yo estoy orgullosa de mi institución. Pero acá existen congresistas, señor presidente, que lo único que hacen, lamentablemente, presidente, no es echarle leña al Congreso, sino fuego, gasolina. Es más, el Premier es congresista, y que si quizás no le ha gustado la función del congresista, tiene que respetar a sus electores que lo pusieron ahí en ese curul. Igual el ministro de Justicia. Nadie puede soslayar la institución, por amor a Dios. Nosotros somos aves de paso. Y justo yo quería mi intervención, señor presidente, porque todas las bancadas tenemos que unirnos, señor presidente, para hacer respetar esta institución. No pueden salir los congresistas a decir, voy a cerrar la institución, el Congreso tiene la culpa, malinformar a la población. Tiene que haber una sanción, señor presidente. Ellos pueden discrepar conmigo, tener diferentes posiciones. Si quieren puedo ya
aceptar hasta sus insultos si hay formas de expresiones de ellos así, pero yo no puedo permitir, señor presidente, que mellen la imagen y el respeto a la institución para mí más importante del país, que es el Congreso de la República, presidente. Y las dos personas, a través de usted, presidente, que nos acompaña, son el Congreso de la República. Y ellos, lamentablemente, en la conferencia del día de ayer, han malinformado a nuestra población. Y es por eso que esos medios, el día de hoy, lamentablemente, nos acusan de esta situación, de esta burda fuga del señor Inostroza al Congreso de la República, cuando usted, señor presidente, cumpliendo el trabajo que hizo el Congreso de la República, respetando el debido proceso, mejorando el informe del señor Pacori, para poder tipificar el delito que se quería al señor Inostroza, no porque, disculpe la expresión, me da la gana o me cae mal, lo repudia toda la población, yo lo tengo que acusar con un informe que no tenía el sustento, pero se pudo lograr en el debate. Esa es la altura que debemos tener acá en el Congreso de la República, señor presidente. Yo, presidente, realmente voy a exhortar a todas las bancadas para poder generar un proyecto de ley luego de esta situación, para que ningún congresista pueda mellar lo que es la imagen de nuestro Congreso. Usted cumplió el 6, luego de haber aprobado acá el 4, todas las acusaciones que se le hizo al señor Inostroza y a las otras personas, que debió actuar inmediatamente el Ministerio Público a través de la publicación, como lo ha hecho y lo ha mencionado la congresista Luz Salgado. Actuó el Ministerio de Relaciones Exteriores quitando ese pasaporte, como debieron hacer las otras instituciones. Pero al margen de que llegue el expediente todo para poder poner la orden de captura, era responsabilidad del Ejecutivo que este personaje no salga del país. Eso es lo más importante, señor presidente. La población está mal informada y me gustaría que el día de hoy eso cambie, que el Premier y el Ministro de Justicia tengan la hidalguía de decir, efectivamente, el Ejecutivo tuvo la responsabilidad que este nefasto personaje salga del país. No decir, el Congreso no le puede poner la orden de captura. No, lo que estaba vigente, que es esta resolución desde julio, era que no salga del país. ¿Ustedes saben lo que significa no salgan del país, señor presidente? Muchas gracias. Gracias, congresista Scheffer. Tiene la palabra la congresista Foronda. Gracias, presidente. Me está pidiendo una interrupción la congresista Patricia Donaire. Tiene la interrupción, congresista Donaire. ¿Las dos? Las dos interrupciones, presidente. Dos interrupciones. Presidente, en el ánimo común de no malinformar al país, me veo en la obligación de señalar que tenemos que también hacer un mea culpa. Hay que leer la Constitución, hay que leer el reglamento, y los congresistas que tienen muchos más años acá, yo creo que lo han hecho, pero en este momento no quieren comunicarlo. La publicación de las resoluciones no hace que el Ministerio Público tenga que tomar las medidas del caso. No, señores, no es así. Y voy a leer el reglamento del Congreso en su artículo 89, inciso J, que es un inciso independiente del inciso anterior que se refiere a la publicación de las resoluciones. Dice, el expediente, y escúchanme todos, y todos los medios y todo el pueblo, el expediente con la acusación constitucional es enviado al fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? En el artículo 100, en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema. Es decir,
a partir de la notificación al Ministerio Público es que recién se formula la acusación. Entonces, sí hay responsabilidad acá. El presidente del Congreso firmó el 9, entregó a los funcionarios de oficialía el día 11. Acá se está ocultando algo y hay que decirlo. Y espero que esos funcionarios de oficialía sean lo suficientemente valientes para decir la verdad y que dejen de que se sigan mancillando su honor. Gracias, señor presidente. Puede continuar, congresista Foronda. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera saludar a través suyo la presencia del Premier y también del Ministro de Justicia, ambos parlamentarios de la República, igual que todos nosotros, de distintas bancadas. En segundo lugar, presidente, es evidente que estamos enfrentando un desafío, una de las crisis más terribles que hemos tenido en este corto periodo, que no solamente es una crisis en el sistema judicial o de operación de justicia en el país, sino también en una crisis política, que nos pone por delante el desafío al primer poder del Estado, que es el Congreso, desafíos que deberían ser asumidos de una manera constructiva. Y a mí me han enseñado, presidente, que para poder criticar a los demás tengo que empezar haciendo una autocrítica. Y deberíamos ser lo suficientemente valientes, colegas, para reconocer también que aquí en el Parlamento hemos tenido límites en el momento de tomar decisiones. O no nos acordamos cuando el 28 de septiembre tuvimos la oportunidad, a través de la Comisión Permanente, de poder sancionar al señor Inostroza, que ahora todos nos rasgamos las vestiduras y nos hablamos en nombre de la corrupción y de la moral del país en contra de la corrupción. Pero en el momento que tuvimos la oportunidad de votar, fueron 18 votos, repito, 18 votos en contra, colegas de la mayoría del Parlamento de Fuerza Popular, y 8 votos a favor. ¿Por qué en ese momento, colegas, no se tomó la decisión si tuvimos la oportunidad y era parte de nuestras competencias? Se señala que el informe Pacori era un informe que no valía, que estaba mal hecho, bla, bla, bla. Pero teníamos las evidencias, y en las evidencias venían no solamente del congresista Pacori, a quien yo saludo por su valentía y también por su tolerancia ante tantos insultos y diatribas y no responder en el mismo nivel. Creo que eso le da mucha más calidad ética y moral en este Parlamento. Presidente, no se quiso simplemente. Desde mi punto de vista puede que no estén de acuerdo, pero en mi interpretación, tengo el derecho de decirlo, fue un blindaje que se hizo al señor Inostroza. En segundo lugar, presidente, el 4 de octubre se remite al Pleno del Congreso la decisión para poder nuevamente evaluar a estos consejeros. Y ahí sí se sancionó al señor Inostroza, pero se dejó de lado a los otros consejeros. Y la base de una red criminal, de crimen organizado, no está solamente en quien lo conduce, sino en sus otros componentes. Y a los otros consejeros tuvimos la posibilidad de sancionarlos por crimen organizado, y revisemos las decisiones y qué congresistas votamos y quiénes no, para que se les incluyan por el delito de crimen organizado. Pero aquí este Congreso, la mayoría, decidió por abstención en esa oportunidad. Y el 16 de octubre, presidente, ya cuando teníamos aquí la decisión conjunta de viabilizar lo que habíamos acordado como Congreso ante el señor Inostroza, simplemente no sabemos qué pasó, presidente, y que sería bueno que usted, a través suyo, señor presidente, lo pudiera precisar. Porque sabemos que el procedimiento es, se aprueba, va a la relatoría, luego baja a la oficialía y luego va al trámite documentario. ¿Quién tuvo la responsabilidad directa, presidente? Y no solamente los señores que han sido despedidos, sino qué pasó en la relatoría. ¿Cuánto tiempo estuvo en cada lugar para que después se estampara la firma después de 14 días? Esas son las cosas que desde este Congreso se hacen, colegas. Y esto es también responsabilidad que se debe de asumir. Porque para poder criticar a los demás tenemos que empezar siendo autocríticos. Y nos meten en este 4%, lamentablemente, a todos en el mismo saco, cuando hemos tenido decisiones y votaciones diferenciadas. Presidente, además, en algunos casos el Parlamento es muy rápido. Sacamos leyes express, exoneramos de trámite, no importa que no esté el representante de la bancada, se le saca la firma al otro
para que se apruebe una ley con nombre propio. Ahí sí somos rapiditos. En un ratito lo hacemos. Pero para que esto, que era importante para el país también, no simplemente se fue a paso de tortuga. Así actuamos como Congreso. Y es por eso, no es algo que nos debe enorgullecer. Es algo que tenemos que ponerlo en evidencia para corregirlo. No por gusto tenemos ese 4 o 6% de aceptación. Si no, vayamos a las calles y veamos cómo nos ven. Por lo tanto, presidente, ¿no hubo responsabilidad del Ejecutivo? Por supuesto que sí. Y es una responsabilidad que va y que involucra al fiscal de la Nación. Curiosamente, el señor vino aquí a la Comisión de Defensa, se aprobó el cuarto intermedio con el señor de los Milagros, que se ha puesto muy de moda, ¿no? Respeto a la religiosidad, y que bien que hagamos un alto en nuestro tiempo. Pero el señor aprovechó eso para irse y no responder lo que debía responder. Y ojalá algún momento pueda responder cuál es la responsabilidad que tiene el señor Chávarri frente a una omisión, porque él tiene una responsabilidad directa, no solamente el fiscal que operó, él es el fiscal de la Nación y tiene que responder al país qué pasó con la fiscalía que no actuó en su momento. ¿Por qué se aferra al cargo? ¿Por qué no puede hacer un paso a un costado, ya que se trata aquí del crimen organizado? Y hace poco, presidente, hemos tenido una reunión con el ministro de Justicia y hay 2 proyectos de ley que se han presentado aquí que tienen que ver cómo estos malos jueces sinvergüenza, ladrones de hermanitos y compadritos, siguen todavía a veces atornillados en el cargo. Y cuando le pregunto al presidente del Poder Judicial por qué no lo saca, dice, no tengo las competencias para hacerlo. ¿Es competencia del Congreso hacerlo? Sí, 2 dictámenes ya. En la Comisión de Constitución 1 y en la Comisión de Justicia. ¿Esos no son temas que debe resolver el Parlamento? Sí, debemos de resolver, para que no hayan más sinvergüenzas dentro del Poder Judicial haciendo lo que les da la gana o blindándose con sus relaciones políticas que también tienen dentro de este Parlamento. Por lo tanto, presidente, es evidente el blindaje y la complicidad que se ha dado para la fuga. No nos podemos enorgullecer de un hecho que nos pone por delante un desafío. Y es una pregunta muy simple, pero a la vez muy difícil. Tiempo adicional. ¿Cómo hacemos, presidente, para que esto no se repita? ¿Cómo hacemos, presidente, para que no tengamos más inostrosas cuellos blancos y políticos que están vinculados a actos de corrupción, de sicariato y de narcotráfico, blindados por malos funcionarios dentro de la Fiscalía y del Poder Judicial en su momento y también dentro del Congreso? ¿Cómo hacemos, presidente, para responder ante esa confianza que los ciudadanos nos han dado, no solo para legislar, sino también para fiscalizar, para tomar decisiones oportunas en su momento y no luego llorar sobre la leche derramada y venir a rasgarnos las vestiduras? ¿Cómo hacemos, presidente, para lograr desmontar esta mafia de crimen organizado que subsisten en las organizaciones y que es el cáncer que está vinculado, repito, no solamente al tema de corrupción, sino al tema de narcotráfico que tiene secuestrados territorios enteros en el país? Para que pueda concluir, por favor. Ese es el desafío, presidente, que tenemos y esa es la obligación que tenemos como parlamentarios. Consenso, sí. Vamos a necesitar una alianza muy fuerte entre el Ejecutivo, el Congreso de la República, pero un Congreso que se ponga a la altura. Si hacemos esto, colegas, estoy segura que vamos a poder tener una lucha real. No más Tumanes secuestrados por mafias, no más muertes en Pomalca, no más Chaparrís, no más negociados con la Sociedad Nacional de Pesquería y de Petróleo, presidente. Gracias. Gracias, congresista Foronda. Hay 25 anotados para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista Müller. No, pero por favor, una hora de discusión, por favor. Presidente, me pide una interrupción la congresista Cecilia Chacón. Tiene la interrupción, congresista Chacón.
Tiene la interrupción la congresista Chacón. Acaban de prender el micro, presidente. Gracias. Le agradezco mucho al congresista Mulder y al congresista Javier Velázquez Quesquén, a ambos por esta interrupción. Simplemente yo estoy apuntada, señor presidente, para hablar sobre este tema. Simplemente quiero hacer una aclaración. La congresista Foronda ha mencionado que está de moda el Señor de los Milagros. Yo simplemente quiero decirle en nombre de todos los peruanos católicos que además consideramos al Señor de los Milagros una tradición que viene desde el siglo XVII y donde la primera procesión se dio en el año 1687, que no es un tema de modas y tampoco es un tema solamente de religiones, es un tema de tradición. Una tradición, señor presidente, que no solamente se ve aquí en el Perú, sino también en el extranjero, muchos peruanos que están alejados de nuestra patria y que esta procesión también la hacen. Hay que recordar, señor presidente, que más allá de nuestras diferencias políticas, ideológicas y por supuesto religiosas, debemos ser respetuosos con una tradición que además es llevada en el corazón por millones de peruanos y también personas que no son peruanas dentro y fuera. Es simplemente, señor presidente, una pequeña aclaración porque estamos seguros que muchos de nosotros el día de hoy nos hemos sentido tocados y conmovidos por todo lo que significa para nosotros quienes creemos en él, el Señor de los Milagros. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Chacón. Me está pidiendo por alusión la congresista Foronda 1 minuto. Presidente, quisiera que no se malinterprete lo que he dicho. Y yo coincido con usted, congresista Chacón, y le agradezco la precisión, porque comparto plenamente el enfoque. Este es un tema de religiosidad, es un tema de tradición, es un tema de historia y es un tema de recogimiento. Mi alusión iba en el sentido de que se aprovechó este momento el fiscal Chávarri para no dar la cara frente a temas que tiene que responder ante el país. En el resto de argumento, absolutamente de acuerdo con usted. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Para que continúe, congresista Mulder. Presidente, hemos tenido que votar hoy en la mañana, después de un debate más o menos largo, para que el señor Villanueva y el señor Ceballos vengan a su Congreso a dar explicaciones del cargo temporal que tienen, que es el de ministros. Porque los congresistas son congresistas durante 5 años, pero los ministros, presidente, se los lleva el viento. Pueden durar un día, como el señor Olivera, o pueden durar quizá 3 meses, 6 meses, y después ya son fusibles. Y si son parlamentarios, regresan acá. Pero a algunos parlamentarios les gusta el fajín de ministros porque eso sí da poder. Acá uno lo único que tiene es su voz, su palabra, y no tiene más poder, presidente. Muy poco es el que se tiene. Entonces, claro, la seducción del poder, del fajín, los ubica a ellos mentalmente en que son ministros. ¡Ah, qué pena que son!, ¿no? O sea, ya lo secundario, ser congresistas. Y no se dan cuenta, presidente, que el foro de discusión de la política en el Perú no son pues los sets de televisión, es el Congreso de la República. Y en el Congreso de la República se debaten los temas de fondo. Y entonces, cuando escuchamos al premier y congresista César Villanueva, directo amigo, venir con un lenguaje de concertación, de que todos necesitamos estar juntos en esto, que ningún poder del Estado debe ser marginado en la lucha contra la corrupción, que se trata aquí de que la unidad de los peruanos nos lleve a puntos importantes. Nosotros decimos, bueno, ¿quién va a estar en contra, no? Pero transponen esa puerta, presidente, y cuando ven ya un micrófono periodístico, empiezan pues con la cantaleta que ya nos tienen, ¿no? La última de hoy, presidente, ya ni siquiera de hace 3 días o hace 5 días. César Villanueva, con sus actuaciones, el Congreso se va a cerrar a sí mismo. Muy bien. ¿Y acá por qué no nos dice cuáles son esas actuaciones, presidente? Porque viene, nos dice que nos hace un relato, está bien, ha habido cierta autocrítica, pero ¿por qué no nos dice pues cuáles son las actuaciones que no le gustan? Porque él es vocero del gobierno. Quizá
porque no quiera que después le contestemos. Pero es inevitable, pues, presidente. ¿Cómo le tenemos que contestar al señor Vizcarra, presidente de la República, que hoy día ha dicho lo siguiente? Dice, los peruanos saben perfectamente quiénes se dedicaron semana tras semana no solo a proteger a los responsables de los actos de corrupción, sino también a bloquear las investigaciones. El señor Villanueva, de acuerdo a la Constitución, es el vocero oficial del gobierno. Como al presidente de la República no se le puede traer acá para que nos explique, él tiene la obligación de explicar lo que el presidente de la República ha dicho. Es el traductor del presidente de la República. Entonces, que nos diga, pues, que nos acuse de saboteadores, que nos acuse de todo, pero a ver, que muestre pues las evidencias y las pruebas, porque ahora está de moda, ¿no es cierto? Hay que mostrar evidencias y pruebas antes de salir a la prensa a lanzar este tipo de epítetos y acusaciones. Lo que pasa es que el señor Vizcarra no gobierna, pues. El señor Vizcarra se levanta todos los días a preguntar qué han dicho en el Congreso para contestarles, porque eso me da réditos, eso me permite estar bien en las encuestas, porque golpear al Congreso es provechoso, es rentable. ¿Cuándo le hemos escuchado al señor Vizcarra hablar de la reconstrucción del norte? Meses que no habla de ese tema. ¿Habla de la anemia? No habla de la anemia. ¿Habla del aumento de la delincuencia en nuestro país? Tampoco. En los diarios especializados se acaba de señalar que el Perú ya ha tenido un decrecimiento económico para este último mes. ¿Ha salido el señor Vizcarra a explicarlo por qué? No está gobernando el señor Vizcarra. No está gobernando. Solo tiene una palabra en el cerebro: Chávarri. Todo su programa de gobierno se reduce a eso y a ver cómo ataca al Congreso. Y entonces, si las palabras del señor Villanueva ahora son palabras para salir del paso, entonces no le vamos a creer. Pero si sus palabras, las de ahora, las repite después afuera y se deja de seguir insistiendo en el tema de cerrar el Congreso, entonces podremos empezar a creerle. El problema es que el Premier no tiene credibilidad. Y no la tiene porque los dos congresistas ministros que están aquí presentes vinieron aquí también el 4 de agosto, presidente, por el pedido que hizo el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Y hablaron acá y votaron acá a favor de los proyectos que se habían consensuado entre todas las bancadas, incluida la bancada del gobierno. Y después salieron y dijeron que iban a pedir que se votara en contra de lo que se había estipulado ahí. Y el señor Vizcarra se compra ese pleito. O sea, nos metieron un contrabando acá y después nos acusan a nosotros de contrabandistas. Entonces, yo tengo la impresión, presidente, de que estamos siempre en una actuación teatral. Este no es el Congreso, sino un teatro. Voy y cumplo el papel, les hablo bonito y me voy. Y el señor Villanueva, entonces, tiene la obligación de mantener la coherencia de sus palabras fuera de este recinto y no volver a insistir con ese tipo de ataques que se hace permanentemente buscando la confrontación para evadir y eludir la responsabilidad. Porque aquí, presidente, no se ha asumido la responsabilidad. El señor Villanueva nos ha dicho que ya tenían evidencias de la fuga. Pues el mismo señor Inostroza en una entrevista dijo claramente que estaba evaluando el asilo. Y el señor Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, no nos ha dicho qué orden se le dio al ministro del Interior para que evite lo que ha ocurrido. No nos ha explicado cómo el señor Vizcarra, como presidente de la República, no ha sido capaz de llamar a su ministro y decirle: oiga, ministro, como yo soy político, yo me doy cuenta de las cosas que pueden pasar. Así que usted es el responsable de informarme lo que va a hacer este señor las 24 horas del día. ¿Lo puede hacer? Sí, señor, lo puede hacer. Aquí nos han venido con el cuento de que no lo pueden hacer. ¿Cómo que no lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. De hecho, hemos visto videos de cómo en las investigaciones se hacía.
De hecho, como se ha señalado aquí varias veces, a los políticos, a los que son incómodos, se les hace el seguimiento. Observación, vigilancia, seguimiento, se les hace. Y de hecho, tenemos una DINI que se llama Servicio de Inteligencia, tenemos Servicio de Inteligencia en el Ejército, en la Marina, en la Aviación, tenemos Servicio de Inteligencia en el Ministerio del Interior, tenemos Servicio de Inteligencia en la Policía Nacional. O sea, ninguno tuvo la capacidad y la sagacidad de decir, vamos a poner un hombre, no importa, no lo pongan en la puerta, lo ponen a media cuadra de donde vivía el señor. Porque no se trata pues de poner a un policía cada 2 metros alrededor de todo el país. No, pues eso es ridículo. Pero si uno lo mira al que se puede escapar, lo sigue pues, lo sigue. Y si ve que sale de Lima y se dirige al norte, obvio pues, no se está yendo a pasear. Y entonces cuando se está hablando de que se tenía evidencias, que digan cuáles pues esas evidencias y por qué esas evidencias no los llevaron a tomar decisiones, a tener la sagacidad de darse cuenta que este era un tema cantado. Aquí mismo, presidente, cuando estábamos aprobando la acusación de organización criminal contra el señor Inostroza, muchos decían, este hombre se va a ir. Porque organización criminal, presidente, son 35 años de prisión. Los otros casos son 4 años, 3 años, patrocinio ilegal, incluso no lleva cárcel. Pero organización criminal, para que concluya, por favor. Por eso es que ciertas bancadas se pugnaban para que se ponga eso, después se votó, se demostró. Organización criminal es grave. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue el 4. Y no se puede decir, presidente, que la publicación en el Diario Oficial del Peruano no sirve para nada. En el Peruano, el día sábado 6, no salió una, salieron 5 resoluciones. Las 5 hablando del señor Inostroza. Su destitución, su inhabilitación y los 3 delitos que se le imputaron. O sea, el día sábado, el señor presidente de la República lee lo que está publicado, ve que hay un hecho consumado y dice, pues déjalo ahí. Aquí, presidente, sin duda ha habido negligencia y usted ha tomado las acciones. Y seguramente alguien hablará de responsabilidades políticas, porque se han demorado en tramitarlo. Pero es un trámite. El hecho ya se sabía y era un hecho público. Y el presidente de la República no tiene que esperar a que se tramite un expediente, sino simplemente tiene que ver los hechos cuando se cumplen. Y el mismo día 4 ya debían haber tomado la provisión. No, pues no se les ocurrió. Y ahora... Van 10 minutos para que concluya, por favor. Ahora nos informan de que está viajando un grupo de militares, que la alerta roja, que el procedimiento, ya nos han dicho que el procedimiento dura 80 días, o sea que ya comienza a ponerse laxo el tema, presidente, ya en desesperación de ver qué hacen. El señor Toledo se fue igualito. Ya están pasando 2 años y medio y hasta ahora no hay cuaderno de traición. Eso también debería responder el señor ministro de Justicia. Y su procurador, el señor Enco, que le encanta hablar de los congresistas, al señor Enco, de golpear a los congresistas, pero cuando se trata de ser efectivo en su puesto, no, pues ahí, a ver dónde está el escrito que ha presentado el señor Amado Enco pidiendo que se le ponga una medida de restricción más severa al señor Inostroza, es decir, la detención. No me digan que no se puede, porque el señor Inostroza no había sido todavía acusado por este Congreso y ya le habían puesto una medida restrictiva, que era la de no salir del país desde el 13 de julio. ¿Cómo es posible que digan que no se le podía poner una medida más severa si ya le habían puesto una? ¿Acaso a cualquier peruano, si no tiene proceso, se le puede poner una medida así? No, señor. Esa medida solo la pone un juez y dentro... Para que concluya, por favor. O sea, voy a terminar, presidente. O sea que él ya estaba sometido... presidente, ya estaba sometido a un proceso de investigación preliminar del Ministerio Público, el señor Inostroza, con un juez que había ordenado que no saliera del país. O sea, no se puede decir que no se podía usar la misma vía para simplemente pedir otra medida que es más grave, nada más, pero la medida es igual, son medidas restrictivas para asegurar el proceso. Entonces, presidente, aquí ha habido absoluta negligencia o ha habido absoluta complicidad. Y la complicidad, el primer sospechoso no es el Congreso, presidente. El primer sospechoso es el gobierno.
El primer sospechoso es el gobierno. Por ahí ya comenzaron las especulaciones de qué sabe el señor Inostroza del señor Vizcarra. Porque no olvide que el nombre del señor Vizcarra también se menciona en el audio del señor Inostroza con el señor Camayo y el señor Walter Río. Así que, presidente, yo creo que si el lenguaje del señor presidente del Consejo de Ministros es un lenguaje sincero, la mano tendida está, presidente, y trabajamos juntos contra la corrupción. Pero si se sale, o el presidente de la República o él, vuelven con la cantaleta del Congreso tiene la culpa, que la demora, etcétera, entonces lo que están trayendo es ingobernabilidad en el Parlamento. Lo que están haciendo es simplemente politiquería. Y eso se tiene que evitar si uno realmente quiere ser un presidente del Consejo de Ministros que trascienda. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra la congresista Beteta.